este es el cuarto bloque de la era Trump en este programa Dine and Wine. Estaba comentando hace un momento a Larry Rubin que si nosotros quisiéramos tener una idea clara de México frente a Estados Unidos ahorita, deberíamos de ver la película de la vida de Brian de Monty Python. Especialmente los elotes, completamente desorganizados, completamente maniqueos y todos están rebasados. Es decir, tenemos una clase política que no ha salido de la doctrina Estrada, tenemos un grupo de organizaciones intermedias de izquierda y de derecha que no saben lo que es un interés nacional y que creen que la unidad nacional es envolverse en banderas. ¿Qué es lo que debería proteger México? ¿Qué deberíamos estar pidiendo? Tenemos un gobierno que tiene una tasa de aprobación muy baja y en ese momento sería el momento para arrancar al gobierno temas muy importantes como transparencia, combate a la corrupción, pero nadie está reaccionando. ¿Tú cómo ves? Y sabiendo que tienes la ambición de ser embajador de Estados Unidos aquí en México y teniendo tú una doble nacionalidad, ¿cómo ves esto como mexicano y como estadounidense? Gracias, Fer. Pues mira, no es una ambición como tal, porque la verdad es un proyecto bastante complejo, sino fue una invitación tal cual de la administración actual para ser un candidato, ¿no? Y lo estamos evaluando las dos partes. Yo lo que sí quiero hacer es poder contribuir, y esa sí podría ser mi ambición, de poder contribuir, porque me apasiona el tema, de hacer de la relación bilateral una relación muchísimo más fuerte y más sana, ¿no? Pero creo que tocas un punto muy bueno, Fer, porque creo que definitivamente el rol que México ha jugado en últimas décadas, desde la firma del Telecán, que fue creo que el pináculo del éxito de esta relación bilateral, en los 90s, a principios de los 90s, particularmente en el año 93, que ya se pudo ratificar ante el Congreso y ya tomó vida propia en el 94. Creo que desde ese momento, Fer, no sé, como que la relación se puso en automático, ¿no? Como que tanto en Estados Unidos como en México, todos dijeron, bueno, pues mira, esto va marchando bastante bien, continuemos esta buena relación, no hay que hacer demasiado, ¿no? Las administraciones se hablan, se platican, están de acuerdo, entonces si las administraciones ejecutivas están contentas, todo está bien, ¿no? Y se olvidó un poco de lo que hacen en Estados Unidos también los políticos, que es grassroots, ¿no? El trabajo verdaderamente de campo, ¿no? Ir a las poblaciones, hablar con los legisladores locales, los legisladores estatales, a los gobernadores, ¿no? Tratar los temas desde un ámbito no solamente en Washington, sino verdaderamente de profundidad a todo grado. Y desafortunadamente fueron pasando los años y la popularidad o el bien visto del Telecán se fue degradando en Estados Unidos. Y se fue degradando ciertamente en algunos estados más que otros, particularmente los estados que juegan un papel dentro de digamos, la votación electoral del colegio electoral con mayor presencia. Entonces, un estado como Michigan, un estado como Ohio, Pensilvania, particularmente lo que se llama el Rust Belt, fue donde más se degradó el Telecán, digamos, la percepción del Telecán, porque el Telecán ha sido altamente exitoso para Estados Unidos, para Canadá y México, pero no es la percepción que muchos tienen. Entonces, eso nunca se arregló de fondo, ¿no? Y se continuó trabajando pensando que si las administraciones estaban contentas, pues no había necesidad de hacer gran cosa, ¿no? Ni de invertir, ya sea el lado empresarial o el lado político, de ambos lados de la frontera, invertir demasiado en comunicarle al resto de la población los beneficios del Telecán. Entonces se quedó en Washington en un mensaje bastante claro con ellos de por qué el Telecán era exitoso y digamos la clase política en Washington y la clase empresarial en Washington contentos con los resultados, pero no se estaba viendo lo que estaba pasando en el efecto de campo, ¿no? Y ahí fue algo que el presidente Trump recogió, digamos, en su campaña, y pudo entender claramente que el Telecán no era popular en esos estados y la percepción era bastante negativa en esos estados. Entonces, pues México ahora se encuentra en una disyuntiva que no fue generada por esta administración del presidente Peña Nieto, sino fue generada por todas las administraciones posteriores al presidente Salinas de Gortari, que no tuvo un plan de trabajar en campo, mucho más caro, ¿verdad? Porque pues, es más fácil hacer todo en Washington con un par de secretarios o con varios secretarios, y nunca se llevó a fondo a cómo trabajas a nivel percepción
y no solamente Telecán, sino la relación comercial y la relación en su enteridad entre México y Estados Unidos, ¿no? Y creo que eso es lo que faltó, inclusive faltó poner a operar esta gran red de consulados que tiene México en Estados Unidos, que lo hace interesantemente el país con mayor número de consulados fuera, con mayor número de consulados punto, y también en Estados Unidos lo hace el país México, que mayor número de consulados tiene en su tierra, ¿no? Entonces, pues esta red de 50 consulados es una red muy potente que no se ha puesto a trabajar con esa fortaleza, y creo que los consulados muy bien pudieran estar dialogando con empresarios locales, dialogando con políticos locales y estatales, dialogando con los medios de comunicación locales y estatales, con asociaciones, con el público en general, para hacer este grassroots, este efecto de trabajar en campo de mucha mayor profundidad, ¿no? Entonces, México sí tiene varios atributos importantes que puede utilizar para mejor posicionarse en Estados Unidos, que creo que es importante, porque la relación bilateral es importante, ¿no? Y sin duda también conlleva una relación de trabajar fuertemente Estados Unidos con México, pero creo que no se puede dejar la bolita de lado de Estados Unidos, porque pues, por muchos años se dejó, y lamentablemente los resultados hoy no son los que México quisiera o esperaría. Es muy importante lo que dice, porque de hecho los presidentes que más invirtieron en el tema cabildeo ante el Congreso fueron Miguel de la Madrid con el tema del narcotráfico Y del GATT, claro. del GATT, Salinas de Gortari, que tuvo incluso cabilderos en el Capitolio durante la negociación del TLC, y Cedillo en su primera etapa para negociar la crisis. Fox tuvo un cambio un poco más orientado hacia los migrantes, abandonó el cabildeo en el Capitolio y se fue con el tema de hold una enchilada, creyendo que un voto latino, sea lo que signifique, iba a negociar la reforma migratoria, cuando no existe tal cosa como un bloque de latinos que van a votar uniformemente por un tema, como vimos otra vez en esta elección. ¿Y qué tanto pensarías tú en apoyar tal vez algunos esquemas más flexibles, más ágiles de interlocución, como por ejemplo sería una oficina de cabildeo de intereses mexicanos en Estados Unidos en el Capitolio? Pues creo que si es manejado apropiadamente, pudiera funcionar a corto plazo, mas no lo veo funcionando a largo plazo. Yo creo que el mejor ejemplo sería ver lo que ha hecho Israel. Israel no tiene una oficina de cabildeo, Israel tiene una serie de organizaciones muy fuertes que hacen esa labor y que acercan a muchos jugadores políticos con los temas centrales de Israel, ¿no? Entonces creo que si hay que ver un ejemplo claro es lo que Israel ha hecho en Washington, que lo ha hecho con muchísimo éxito. Excelente, pues creo que ese es un cuadro de lo que nos viene en un futuro muy cercano. Necesitamos comenzar a ver otras formas de ver nuestras relaciones. Necesitamos desarrollar una política exterior mucho más asertiva de la que tenemos ahorita, y lo que nosotros necesitamos son viejos atavismos y nuevas ideas. Como siempre, Larry, un placer enorme, y al contrario, Fer, nos vemos en la siguiente temporada de Dine and Wine. Muy buenas noches. Muy buenas noches.